Bienvenidos, mi nombre es Carlos Castro. Vamos a ver lo que se conoce como la inversión activa o pasiva en los mercados financieros. Esto también está relacionado con las métricas de medición de desempeño en el proceso de selección de activos. Primero vamos a entender la diferencia entre un perfil de inversión activo versus un perfil de inversión pasivo desde el punto de vista de los inversionistas en los mercados financieros. También vamos a observar diferentes tipos de métricas de desempeño en el proceso de construcción de portafolios que nos van a permitir evaluar la capacidad de gestión de los gestores de portafolio. ¿Qué quiere decir que un inversionista tenga un perfil pasivo o activo? Esto quiere decir principalmente es cuál es su posición que toma con respecto a la gestión que debe hacer de la selección de los activos. Y esto está profundamente influenciado por las ideas que hay detrás del modelo KPM y la teoría financiera moderna. Considera que el portafolio de mercado coincide exactamente con el portafolio eficiente y por lo tanto el portafolio de mercado va a representar la mejor opción de inversión para cualquier inversionista. Entonces, esto quiere decir que los inversionistas, en general, lo mejor que pueden hacer es tratar de buscar la rentabilidad asociada al portafolio de mercado a través de buscar cómo seguir el portafolio de mercado, escogiendo potencialmente un número menor de activos, y esto es la estrategia que se conoce como el index tracking, porque lo que está haciendo un gestor de portafolio o una persona que ofrece este tipo de producto es que va a hacerle un seguimiento al retorno del índice de mercado. Que recuerden que el índice de mercado ya lo hemos denominado antes como un termómetro del comportamiento global del mercado. Entonces, cuando tengo un inversionista que es pasivo, él lo que quiere y aspira es a tener el mismo retorno del portafolio de mercado. Esto hoy en día se puede hacer a través de comprar un portafolio que tenga ese propósito, o también tenemos un instrumento conocido como un ETF que nos permite tener la posibilidad de transar un portafolio como si fuera la acción de cualquier tipo de empresa. Inversionistas activos. Ellos consideran que sí debe haber una gestión activa y dinámica en la construcción de portafolios que permita obtener una rentabilidad más allá de la rentabilidad del portafolio de mercado. Entonces, el objetivo de estos inversionistas activos es demostrar que tienen suficientes habilidades para generar retornos por encima del portafolio de mercado. Sin embargo, es importante entender que de alguna manera tienen que mostrar su capacidad para hacerlo, y por eso es que luego vamos a discutir de manera amplia cuáles son esas métricas de desempeño que nos van a permitir contrastar si un gestor de portafolio verdaderamente tiene esas habilidades para ganarle al mercado. Y por eso es importante tener esta discusión de si efectivamente es sensato pagar unas comisiones altas a los gestores de portafolios activos cuando yo
puedo invertir de manera pasiva y eso no requiere un costo muy grande. Empezamos a observar cuáles son esas métricas de gestión de portafolio. Recuerden que cuando hablamos de un portafolio en un mundo de media varianza, tenemos como principal insumo el retorno y el riesgo del portafolio. La primera métrica coge exactamente esos dos elementos. Es conocida como la razón de Sharpe y nos indica un ratio entre el retorno del portafolio en exceso del activo libre de riesgo dividido por la desviación estándar del portafolio. Por lo tanto, cuando busco aumentar el ratio de Sharpe, quiere decir que voy a aumentar el retorno tratando de tener controlado el riesgo de este portafolio. Podemos ver que el ratio de Sharpe es totalmente coherente con lo que pretende un inversionista de media varianza que quiere maximizar una utilidad de media varianza. Pero ya habíamos estudiado que eso quiere decir que quiere, al obtener la mayor utilidad, va a pretender aumentar su retorno y tener acotado su riesgo. Tenemos ahora lo que se conoce el ratio de Treynor. Este es el primer métrica de desempeño que está basada en el KPM. Tiene la misma lógica del ratio de Sharpe. Por un lado, tenemos en el numerador el retorno del portafolio en exceso del retorno libre de riesgo. Y en el denominador ahora vamos a tener algo diferente que va a estar asociado al beta del modelo KPM para ese portafolio. Por lo tanto, aquí estamos considerando nuestra noción de riesgo asociada a la exposición de este portafolio al desempeño del mercado. Por lo tanto, aquellos portafolios que tengan mayor exposición, es decir, un mayor beta, van a tener un mayor castigo con respecto al diferencial de retorno que proponen con respecto al activo libre de riesgo. Aquí tenemos lo que se llama el alfa de Jensen. Esta es una segunda métrica también basada en el modelo KPM. Y es precisamente lo que considera es aquello que no puede explicar el modelo KPM. En la segunda expresión tenemos la ecuación que normalmente es la ecuación que estimamos al llevar el modelo KPM a los datos. En el lado izquierdo del igual tenemos el exceso de retorno del portafolio y en el lado derecho tenemos la expresión del KPM, el alfa, que es el intercepto, más el beta multiplicado por el retorno de mercado en exceso del activo libre de riesgo. Ese alfa lo que nos dice es la parte del retorno del portafolio que no está explicada por el componente asociado al retorno del mercado. Por lo tanto, este alfa es muy importante porque va a recoger la habilidad del gestor de portafolio para seleccionar aquellos activos y construir ese portafolio de tal manera que obtenga preferiblemente rentabilidades por encima del mercado que van a estar expresadas o cuantificadas precisamente por ese alfa. Por lo tanto, este alfa de Jensen es un termómetro del desempeño de los gestores de portafolio. Hasta el momento hemos visto un par de métricas de desempeño que dependen del modelo KPM, pero es bueno retomar algunas críticas que se le hicieron desde un principio a este modelo como un modelo de equilibrio para tratar de explicar el retorno justo de cualquier activo. Entonces vamos a retomar lo que se conoce como la crítica de rol en la literatura. El primer elemento es que recuerden que el modelo KPM es un modelo de un factor que nos dice que el elemento fundamental para explicar
el retorno esperado de un activo riesgoso es su comportamiento con respecto al retorno de mercado. Pero eso de entrada está excluyendo otro tipo de rentabilidades asociadas a otro tipo de factores de producción que van más allá del factor de capital, que es el que recoge principalmente los mercados de capitales. Por ejemplo, se deja de lado la rentabilidad explícita que puedan tener otros activos, por ejemplo los activos inmobiliarios, la tierra, que también entran como elementos dentro de la producción y la generación de riqueza en las empresas y en las economías. También se deja de lado lo que es el capital humano, ¿sí?, para cuantificar o considerar la rentabilidad de cualquier proyecto. De nuevo, esto podría considerarse otros tipos de factores de producción que son determinantes para considerar la rentabilidad de cualquier proyecto, que no están incorporadas en el modelo de un factor del modelo KPM. Por el otro lado, recuerden que este modelo en la práctica depende del portafolio del mercado, es decir, de ese índice de mercado que representa un termómetro del comportamiento de las empresas que cotizan en la bolsa. Entonces, ahí existe otro problema: no todas las empresas de una economía cotizan en bolsa, por lo tanto está recogiendo un subconjunto muy limitado de lo que representa la rentabilidad de las empresas de una economía. También no estamos absolutamente seguros que el portafolio de mercado que ha sido construido cogiendo la capitalización de mercado verdaderamente coincida con el portafolio más eficiente dado un universo de activos. Por lo tanto, se rompe el principal canal a partir del cual hemos construido el modelo KPM como un benchmark del retorno justo de los activos riesgosos. También es muy criticable que un supuesto importante es que todos los agentes se comportan de manera igual como agentes de media varianza que toman la misma selección. Es una suposición bastante abstracta que nos facilita la vida para llevar las decisiones individuales a las decisiones agregadas, pero se aleja mucho de la realidad. Por último, el modelo KPM o ese modelo de un factor que le da tanto peso al retorno del mercado puede dejar de lado otros factores o otros elementos que también son observables y que son relevantes para determinar el comportamiento del retorno justo de un activo. Por lo tanto, aquí, al acogernos a ese modelo, estamos introduciendo cierto riesgo de modelo o cierto riesgo de que esa especificación que le hemos dado al proceso de retornos no sea la correcta. Vale la pena tener en cuenta estas críticas al modelo KPM para tener una visión crítica sobre las herramientas que utilizamos tanto en la academia como en la industria en el contexto financiero. Retomamos ahora una cuarta métrica de desempeño de portafolio que se conoce como el ratio de información. En este caso, nos desviamos de considerar como el retorno de mercado como el más como el benchmark a considerar. Aquí simplemente vamos a considerar que existe un benchmark que no necesariamente sea el retorno del portafolio de mercado, pero sobre el cual es relevante considerar el retorno de nuestro portafolio. Por lo tanto, el ratio de información tiene la misma estructura del ratio de Sharpe, sin embargo, no nos limita al retorno del portafolio de mercado o el riesgo de portafolio de mercado. Por lo tanto, aquí estamos considerando el retorno de nuestro portafolio en comparación
con el retorno de ese benchmark y una métrica del riesgo que considere el riesgo diferencial entre el portafolio que nosotros estamos cogiendo y el riesgo asociado al portafolio benchmark que va a ser nuestro punto de referencia. Esta expresión de medida de riesgo no necesariamente nos restringe a la desviación estándar. Puede ser cualquier otra medida de riesgo que decidamos plantear o que nos dé la literatura o las metodologías utilizadas por la industria. También tenemos el ratio de Sortino, que es muy utilizado precisamente cuando queremos considerar otros elementos relevantes para las métricas de riesgo. Por ejemplo, lo que se conoce como la asimetría en el proceso de retornos. Hasta el momento, recuerden que la idea de la función de utilidad de media varianza está muy influenciada por la función de distribución normal o la campana gaussiana. Pero esta campana gaussiana en su forma más sencilla es una función de distribución de probabilidad simétrica, lo cual puede estar muy lejos de la verdadera función de distribución probabilística histórica que construyamos para los retornos de un portafolio. Podemos tener otras formas de la función de distribución que sean muy diferentes a la estructura simétrica. Por lo tanto, este es un ejemplo y el ratio de Sortino nos introduce dos elementos. De nuevo, es un ratio que considera la variación entre el retorno del portafolio y un retorno mínimo aceptable, que lo denominamos MAR, pero adicional a eso consideramos una métrica de riesgo que de nuevo va a considerar algo muy parecido a la variación al cuadrado de los retornos históricos observados, pero estamos introduciendo una función de truncamiento. Esa función más nos va a representar que solo estamos interesados en una parte de la distribución, precisamente la parte de la distribución asociada a los retornos estrictamente positivos. Entonces eso quiere decir que estamos implícitamente considerando no necesariamente toda la información de la función de distribución de retornos, sino una versión truncada. Y eso nos da unos matices diferenciados a los elementos importantes a la hora de considerar el riesgo financiero. También tenemos un último ratio que se llama el ratio de Dow. El ratio de Dow es una medida de desempeño donde tenemos los mismos elementos del numerador que ya habíamos visto en el ratio de Sharpe, es decir, el retorno del portafolio en exceso del retorno libre de riesgo. En el denominador utilizamos unas métricas de riesgo modernas. Estas métricas de riesgo van más allá de la varianza de un portafolio y consideran otros momentos de las funciones de distribución que estén más asociadas a los valores críticos de las potenciales pérdidas que puede tener un portafolio. Una de estas métricas muy utilizada en el contexto de riesgos es lo que se llama el valor en riesgo. En este caso, utilizamos ese valor en riesgo para cuantificar cuál es la pérdida máxima tolerable por un gestor de portafolio, y esa pérdida máxima la cuantificamos en términos porcentuales sobre el valor inicial del portafolio, de tal manera que nuestro denominador va a considerar no la desviación promedio, que era lo que teníamos en el ratio de Sharpe, sino la pérdida máxima porcentual aceptable.